Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ha revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan la noche y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece en la tierra por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en la espiga. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Le dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola le podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. ¿Y con qué otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender? Y no les hablaba sino en parábola, pero a sus discípulos le explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, queridos hermanos y hermanas, nos invita a comprender que si hemos hablado de la parábola de la semilla y del sembrador y todo lo que se esfuerza la semilla para crecer y el sembrador para lograr el desarrollo de la mata, hoy viene a completar ese discurso con la otra parábola, con la parábola de la comparación con el reino de Dios, pero que también tiene que ver con la semilla en la tierra. ¿Y qué sentido quiere tener eso? Bueno, que la palabra de Dios sembrada en el corazón del hombre es al mismo tiempo la palabra de Dios sembrada en el mundo y a transformar el mundo para que crezca el reino, porque así como reina la palabra en el corazón del hombre, de esa misma manera va reinando en el mundo. Y nosotros comprendemos entonces que este discurso de la parábola nos ayuda a comprender el camino que se hay que recorrer. De eso equivale también y se compara también con el crecimiento espiritual. Una vez sembrada la semilla, que es la palabra de Dios, que es Cristo mismo, que se siembra en nuestro corazón como verbo encarnado, la semilla germina y crece y en la tierra por sí sola, porque tiene fuerza por sí sola, tiene su energía, tiene su propio sentido, tiene su propio estímulo y encuentra en la persona la respuesta adecuada a esa acción que va perdurando en el tiempo y que permite el crecimiento de la espiga y que llegue después a formarse el grano y después viene el trabajo final, que cuando los granos están maduros, que serían los frutos en el Espíritu que determina la palabra en nosotros por los dones recibidos y la gracia recibida que es Cristo mismo, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. El hombre, es decir, la misma naturaleza humana, acompañado por la fuerza del Espíritu, que con el trabajo humano viene a recoger los frutos de la siembra de la palabra en el corazón, frutos que entonces determinan el crecimiento del reino. Es el reino de la palabra. Hay una segunda comparación donde el Señor compara el reino de Dios con la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es chiquitica, chiquitica, como si fuera una lenteja, un quinchonchito, ¿verdad? Como decimos nosotros aquí. Y esta semilla, a pesar de que sea chiquita, una vez sembrada, es muy pequeña como semilla, pero va sembrada y crece, se convierte después en un arbusto. Si nosotros vemos el desarrollo de la mata, de este tipo de semilla, como el de la mostaza, que podemos entender que de lo que el Señor quiere comparar, que de algo chiquitico surge un arbusto tan grande que también los pájaros pueden anidar en su sombra, es decir, puede cumplir su función como un arbusto, igual como demás árboles.
no de talla infinita como unos, como el cedro, por ejemplo, el pino, pero sí un arbusto quiere decir con una altura de por lo menos 1,5 metros, 2 metros. Ahí es donde nosotros vemos justamente lo que el Señor quiere indicar a los discípulos y al pueblo que le escucha y a todos nosotros, que desde lo pequeño que se desarrolla la validez de lo grande. Porque en lo pequeño, en el secreto del corazón, donde viene sembrada la palabra de Cristo, que es Cristo mismo encarnado, que se siembra a sí mismo en cada uno de nosotros a partir del sacramento del bautismo y a lo largo de la vida sacramental, va creciendo de una forma primero escondida y que después poco a poco se va manifestando a los demás en la medida que va madurando el desarrollo del arbusto y todo su follaje y su rama. Para nosotros entonces eso tiene un significado profundo. Tiene el significado de aprender a tener el Cristo escondido en nuestro corazón y aprender a vivir escondidos en Cristo. ¿Y qué significa aprender a vivir escondidos en Cristo? Bueno, Cristo adelante de mí, Cristo atrás de mí, Cristo a mi lado, Cristo arriba de mí, Cristo abajo de mí, pero siempre todo en Cristo, con Cristo y por Cristo. Donde ya no soy yo el que vive en mí, dice San Pablo, sino es Cristo que vive en mí. No es que desaparezca la persona, sino todo lo contrario. La persona, nuestra conciencia queda totalmente como fusionada, unida, en comunión plena con el Señor por la acción del Espíritu. A partir de esta gracia que es Cristo mismo que se nos da y que se insemina en nosotros por la fuerza del Espíritu y que viene a determinar el nacimiento del hombre nuevo en cada uno de nosotros. Un hombre, una mujer nueva para un mundo nuevo. Eso es el reino, es justamente el triunfo de Cristo palabra en el mundo. El reino de Dios es la completa definición de toda la creación en relación a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso todos nosotros somos obreros del reino, todos nosotros trabajamos para desarrollar el reino, porque en la medida que nosotros vivimos en Cristo palabra y con Cristo palabra y por Cristo palabra hecha carne en nosotros, nosotros estamos volviendo eucarística toda nuestra realidad y alrededor de nosotros, dentro de nosotros y con nosotros hacia los demás. Es el reino del Cristo eucarístico, del Cristo que aparece y se mantiene vivo entre nosotros, resucitado, y que de esa forma viene y está con nosotros hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos que en ese sentido descubrir también la función, vamos a decir, desde lo que es el objetivo final. Al final todo se recapitulará porque Jesús entregará todo al Padre y todo ese reino que se habrá establecido en el mundo para nosotros será un reino de amor, un reino de paz, porque Cristo, palabra eterna del Padre, ha venido a reinar entre nosotros. Cristo, Eucaristía del Padre por el Hijo en el mismo Espíritu, está con nosotros. Cristo ha venido a ser el punto central de nuestro ser, de nuestra conciencia, de nuestra mente, de nuestro andar, de nuestro venir. Y por eso estamos llamados a un proceso cada vez más fuerte, como el árbol que va creciendo, como la semilla que se va desarrollando, que culmina con la espiga de trigo. Estamos llamados también a ese camino de conversión, a ese camino de santidad, aprovechando todos los días lo que venga para nosotros poder ser verdaderos constructores de la paz, de la justicia y del amor que el Señor quiere aquí y que nosotros podemos, con nuestro esfuerzo y con la gracia que hemos recibido desde el bautismo, realizar en nuestra vida y en la vida de los demás. Es también un compromiso, porque si yo estoy bautizado en Cristo, no lo hago solo para mí mismo, lo hago por todo el cuerpo místico de Cristo, que son los miembros que pertenecen a la comunidad de fe, a la iglesia en general, universal, pero también por aquellos que no conocen al Señor o rechazan al Señor. Y allí es donde, como nos recuerda la carta a los Hebreos, la primera lectura, nosotros estamos llamados a defender a Cristo a tiempo y a destiempo. Que el Señor nos ayude a ser auténticos.